Amados hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque una vez más estamos con ustedes. Les invito, permanezcan con nosotros unos momentos en la media hora que continúa para considerar un tema: la humanidad del Señor Jesús. Permanezcan con nosotros en el nombre del Señor. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una vez más, os saludo, mis hermanos y mis amigos, deseando que Dios os bendiga. Le doy gracias nuevamente a mi Señor por esta oportunidad y quiero invitarles para que juntamente conmigo imploremos al Señor su bendición, sabiendo que, como lo he dicho y lo seguiré diciendo, hay cosas que no podemos dejar de decirlas, no por rutina, no por costumbre, sino porque son parte de la vida misma. Y hablo de la vida espiritual, y esta es una de ellas. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Yo estoy consciente de esto y en ese entendido necesito hoy, en este momento, la ayuda de mi Dios para poder hacer no lo mío, porque lo mío no compone nada, lo nuestro no compone nada, porque si Él no hace, lo nuestro no tiene ningún beneficio ni efecto, pero si Él hace, entonces se lleva a cabo el propósito de Dios. Les invito pues, vamos a pedirle al Señor su bendición, diciéndole con toda reverencia: Padre, delante de ti venimos una vez más, Señor, creyendo en tus promesas, creyendo, Señor, que tu palabra es la verdad. Y así, Dios mío, que se cumple lo que está dicho, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace producir y germinar, la simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, Señor. No volverá a ti vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para lo que le enviaste. Yo espero que se cumpla una vez más. Unge mis labios y el oído de mi hermano, de mi amigo, te escucharé. Bendícele, te pido, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Dije ya al pronunciar las palabras de introducción que tenemos un pensamiento central, el cual quiero fijar en esta ocasión la atención de mis estimados televidentes, y es la humanidad del Señor. Creo que es un tema muy propio en los días navideños, en que todo mundo se ocupa en celebrar la Navidad, en donde se oyen por las calles, por las tiendas, el sonido, la música de los himnos tradicionales, y todo el movimiento se enfoca con la tradición de los siglos en el nacimiento del Señor, que según la tradición precisamente se ha puesto en esa fecha que todos conocemos. Pero otras veces lo he dicho y otra vez vuelvo a repetir que de igual manera, como sucede con todo, de igual manera como acontece con todo lo que se convierte en una rutina, las dogmas de la palabra de Dios, los sacramentos sagrados. Acuérdense de esto, mis hermanos, yo lo he dicho y lo sigo diciendo porque estoy bien entendido y no se me olvida nunca, porque es parte de la vida en el Señor, es parte de la vida espiritual el estar consciente de ello. El hecho de que se
torna en una rutina, en dogma, dije, se torna en algo que se convierte nomás en una costumbre. Y lo que es de profundo, lo que es para vida, uso esa palabra otra vez, se reduce a ceremonias, se reduce a costumbres, se reduce a un entretenga por derecho. La Navidad es una de ellas. No voy a meterme en los demás, porque hay cuantas cosas en las cuales el cristianismo ha caído en esa trampa, y son multitudes de miles y millones los que viven en esa condición que ya expliqué. Pero ahora menciono qué es lo que se hace en la Navidad. Por principio de cuentas, enfatizo, para mí la Navidad no es de gran importancia. La fecha que se menciona no es de importancia, porque aún nadie me puede probar si esa es una fecha correcta, y aún es muy posible, es más posible que esté incorrecta la fecha en que se celebra la Navidad, porque hay varios detalles en la Escritura, pero no ese es el tema. Lo importante es esto. Para mí, dije, la fecha de la Navidad me tiene sin mucho cuidado, por no decir que sin cuidado absolutamente, porque la realidad es esta, que lo que importa es lo que dice el texto que voy a leer. En 1 Timoteo 3:16 dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién? Dios. Las versiones modernas, de paso menciono, no dicen Dios, porque la mentalidad de los traductores, que traducen no con el espíritu, sino con el intelecto, porque son muy listos, muy educados, pero no tienen revelación. Y son de los que, creyendo en tres o en dos, no pueden aceptar el hecho que diga en una forma enfática y clara Dios, y han puesto Él ha sido manifestado en carne. Pero no es el único texto, no es el único, sino que no puede quitarse en la palabra de Dios lo que es fundamental y básico. Dios es uno, no puede ser tres, no puede ser dos, Dios es uno. Y todo lo que pudiéramos leer, y mayormente quien no teniendo la revelación, piense que se trate de tres, como es lo más común, la Trinidad, o dos, como ahora también ha tomado fuerza las doctrinas de la dualidad, en donde, o quienes no creen en tres, sino en dos. Pero no son ni tres, ni dos, es uno, y está dicho ya. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, el que ha sido manifestado en carne, no ha sido la segunda persona de una Trinidad o de una dualidad que no existe, sino el texto dice, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Alguien podrá pensar que cómo insisto en eso? Seguro que sí. Y voy a seguir insistiendo. ¿Por qué no insistir? ¿Por qué no insistir en algo que es indispensable para reprobar la insistencia del error, que por siglos y milenios no ha dejado de insistir, repito, en el error y enseñar a las multitudes un error? Porque Dios no es tres, Dios no es Trinidad, no es dualidad, Dios es uno. Entonces, yo sigo insistiendo. Si hay insistencia de allá para acá, entonces también debe haber insistencia de aquí para allá, y mayormente cuando sabemos
que es fundamental y básico, y una verdad, la verdad más tremenda y profunda que pueda residir en el libro santo, en todo el plan de Dios. Pero en el caso, estoy mencionando esto en forma inicial de introducción con respecto al pensamiento central que ya he señalado, porque anuncié que voy a hablar sobre la humanidad del Señor Jesús. La humanidad del Señor Jesús. Y quiero entonces invitarles, sabiendo, ya dije, y leí, e insisto, que Dios es uno. He leído la Escritura en donde dice, Dios ha sido manifestado en carne. Esta declaración está tremenda. Dios ha sido manifestado en carne. El creador del universo. Explico. Acordemos. No el Espíritu Eterno. Fíjense bien. No es el Espíritu Eterno el que se manifestó en carne. Porque eso es precisamente donde está la revelación, o más bien la confusión para quien no tienen revelación. Y entonces vemos que Dios es realmente dos aspectos. Él es dos aspectos, lo principal en su ser infinito, como espíritu invisible, como el Dios infinito que no empezó nunca ni termina nunca, ni en tiempo ni en distancia. No podemos captar con nuestra mente limitada lo infinito de Dios. No podemos, porque nosotros somos criaturas, Él es el creador. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de Dios en carne, estamos hablando no de que se haya humanado todo lo que es Dios en su espíritu infinito, sino que lo que se humanó fue, el que se vistió de carne es su cuerpo visible, al cual se le llama en el caso, en la palabra de Dios, el Hijo. Así como se le llama al Espíritu Eterno, se describe con el término el Padre. No son un viejito y un joven y una palomita, no. Es un solo cuerpo. Y en ese cuerpo, dice Pablo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ese cuerpo es el que la Biblia llama el Hijo, lo describe como el Hijo, y entonces es el principio de la creación de Dios. Fijémonos. Entonces, ese es el cuerpo del cual San Juan nos habla entrando en su evangelio. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra vez, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí se dice ahí, San Juan 1:1. Entonces dice, y este verbo fue hecho carne. El verbo que es Dios, la palabra personificada en ese cuerpo de gloria que es el principio de la creación de Dios. Ya dije que es el único cuerpo visible de Dios, que es el cuerpo de Dios, en el que vamos a verle, porque no podemos verle en el espíritu. Es en ese cuerpo en el que vamos a verle, no tres, no dos, sino a Él, porque le veremos como Él es. Así está dicho. Esperamos verle a Él y le veremos como Él es, no ellos. Entonces, vamos ahora, ese cuerpo, que es el cuerpo de Dios mismo, es el que se manifestó en carne. Y ahí es donde quiero invitarles para que unos momentos breves, que son los que puedo estar con ustedes, consideremos esa carne, esa humanidad en la que el Señor se manifestó. No podía ser humanidad pecaminosa, fíjese bien, no podía ser humanidad de pecado. De todos los humanos está dicho, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, no hay un solo humano de todos los descendientes de Adán y de Eva que pueda justificarse de que no tiene pecado. Los que dicen que no tienen pecado, los que se justifican, son los que están peor.
Y de eso lo he visto yo entre los mismos que se llaman cristianos y aún predicadores, que aún enseñan que son tan perfectos que no tienen pecado. Ya está dicho eso, que si alguno dice que no tiene pecado, y San Juan es mentiroso y no hay verdad en él, porque hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Entonces, como humanos, todos los mortales hijos de Adán y de Eva somos pecadores. Ahora, la diferencia de los pecadores que todavía andan en el pecado, sean que no se llamen cristianos o se llamen cristianos, porque de paso, insisto, que hay miles que se llaman cristianos y no son más que pecadores porque siguen en la vida de pecado. Pero aún los que nos hubiéramos y que nos hemos apartado del mal, de la inmundicia de la carne y del espíritu, de los dos, de afuera y de adentro, aún somos pecadores, redimidos, que batallamos con nuestra humanidad, pero por la fe creemos que es la sangre de Jesucristo el Señor la que nos limpia. Y precisamente ahí está entonces algo importantísimo, porque la sangre que nos limpia ahora de todo pecado no podía ser la misma sangre pecaminosa que reside en nuestra humanidad. Entonces, el cuerpo en el que Dios se manifestó en carne, el cuerpo humano en el que Dios visitó al mundo, de acuerdo como dice en el Salmo número 8, que es el hombre, para que tengas en memoria, el Hijo del Hombre, que lo visites. Esa es la visitación de Dios, su manifestación en carne, Dios. ¿Saben qué? Hace tiempo oí a alguien que, tratando de ofender a los cristianos, dijo una verdad, y dijo esto, y me gustó porque ese ignorante no supo ni lo que dijo. Dijo, si tanto ha amado Dios al mundo, porque todo el mundo sabe el texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, etcétera. Y entonces dijo, si tanto ha amado Dios al mundo, dijo, ¿por qué no vino Él al mundo y por qué mandó entonces a su Hijo? Y dijo, así envía desprecio. Y cuando yo oí a ese hombre tratando de ofender, dije, me gocé, porque yo estoy consciente y estoy entendido que al mundo no vino un enviado. La verdad es que Dios se manifestó en carne. Y entonces dije, no podía ser manifestado en carne inmunda, en carne de pecado, en carne en donde estaba la genética heredada de Adán y de Eva, en quienes, por conducto de los sentidos naturales, entró el pecado, porque no fueron criados con pecado, fueron criados limpios. El cuerpo de Adán y de Eva, primero Adán y después Eva, porque ya saben que no fueron criados juntos. Lo hizo Dios para que permaneciera, para que no envejeciera, para que no se enfermara, para que no muriera. Es cierto esto. Por eso es que los antidiluvianos vivieron 800, 900, cerca de 1000 años. Se habla tanto de Matusalem, el que vivió más, cerca de 1000 años. ¿Por qué? Porque el degenerar, el ir degenerando la condición humana fue precisamente por causa del pecado, y así también la muerte física. Aunque el pecado entonces trajo las dos muertes, que es la física, en donde termina la condición humana y queda frío, y la otra es la muerte espiritual. ¿Cuál es? La separación eterna con Dios. Pero entonces dije, la condición pecaminosa de nuestra humanidad no era posible que aplicara entonces al cuerpo de Dios, el cuerpo humano de Dios, en el que habría de redimir a la humanidad, al género caído. No era posible redimirlo con sangre contaminada de los descendientes de Adán y Eva, porque todos los demás, y ahí venimos, y aunque no querramos, ya dije, el que dice que no, miente, porque en todos está la genética del pecado. Y entonces, acordémonos, está esta verdad allí. El Señor tomó un cuerpo especial, un cuerpo
que la verdad es que no vino ni de hombre, porque ya sabemos que José no fue el padre del niño Jesús, como se creía. La mayoría del cristianismo está consciente de que fue ese niño concebido en el seno de la Virgen por virtud del Espíritu Santo. O sea que el Creador mismo, el Eterno, el Espíritu Eterno, que ha creado todo y que aún nos ha dado facultad a los hombres para que engendremos y que seamos padres. En su orden, en su esposa, cada uno ha engendrado hijos, ella ha concebido, ahora es su generación, es su genética, son sus hijos, se parecen en el aspecto, en los modos, al padre, a la madre, a alguno de los familiares, porque ahí entra entonces algo que quiero llamar la atención enseguida, porque es indispensable en respecto a la anatomía nuestra, en lo que toca a nuestra genética. Es muy poquito el tiempo que puede estar para hablar en detalle sobre esto, pero esto es indispensable para señalar entonces el cuerpo, lo único, lo especial de ese cuerpo que el Eterno tomó para vestirse de humanidad, porque en el cuerpo de gloria, que ya mencioné que es el principio de la creación de Dios, que es el primogénito de toda criatura, el cuerpo visible de la gloria de Dios, que es el principio de todo, ese no podía en ese cuerpo derramar sangre, entonces es el cuerpo el cual vino y, ya dije, no el Espíritu Eterno, no, sino en su cuerpo se vistió de humanidad. He estado hablando una cosa y otra, porque están entrelazadas estrechamente. No puedo hablar de la humanidad del Señor sin señalar su divinidad. Entonces dije, ahora viniendo a la humanidad, es algo indispensable saber la constitución nuestra. Cualquiera puede leerlo en el libro de genética y entender un detalle muy curioso que a los hombres lo han descubierto, como han descubierto todo en nuestro propio cuerpo y en la creación entera. Han descubierto lo que está hecho en parte, pero hasta ahí. Y esto es que la condición nuestra es, estamos constituidos en 23 cromosomas, que es el origen de cada humano. 23 cromosomas. Entonces, en esas cromosomas viene toda la genética de nuestras generaciones por cientos y miles de años. Y ahí viene nuestra herencia. Son 23 cromosomas del padre y 23 de la madre, que hacen 46 cromosomas en cada humano normal. Porque el que tiene una más o una menos está anormal. Es mongoloid, es un retardado, no está normal. Lo normal es 46 cromosomas. Entonces, esas son las que traen inclusive la genética del pecado. ¿Saben qué? Esas no son las que estaban en el Señor, porque en el Señor la mitad de esas 46 cromosomas, 23 eran, dijimos, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Eterno que engendró al niño. Y las otras no eran de María. María no fue la madre en realidad del niño Jesús. No, fue solamente cual la incubadora, cual las madres que ahorita se prestan para que se pueda engendrar en ellas en forma artificial e inseminar en ellas y pueden tener un hijo que no es de ellos, porque el hijo puede engendrarse en su vientre. En estos días una mujer lo hizo, una abuela, a su hija misma se prestó, su hija no podía tener hijos, y su hija misma se prestó para que entonces en el seno de la abuela se concibiera en el óvulo de la madre y la esperma del padre un niño. Es cierto que ahí tenía algo que ver la abuela porque era la abuela y ahí era la conexión genética, pero en el sentido maternal no, porque es posible aún que el niño formado en el vientre, estando en el vientre de su madre, tenga de ser de un tipo diferente de sangre que su propia madre. ¿Por qué? Porque su genética es la que decide la sangre que tiene, no
no exactamente el que sea hijo de aquella mujer. Entonces, en breve, porque estoy para terminar, en un tema que voy a continuar señalando porque apenas he dado una introducción, porque es necesario. Dije, y esto quiero que se quede marcado especialmente en los días en que tanto se habla y se dice de la Navidad, y que están los adoradores de María y los adoradores de la Virgen y adoradores de las costumbres y las tradiciones, y todo hacen menos fijarse en serio en lo que está en la palabra de Dios. Dije, la genética, las cromosomas que tuvieron de dar el principio a la humanidad del Señor Jesús, del cuerpo de humanidad del Dios de los cielos, en el que el Señor, creador del universo, vino a manifestarse en carne, no eran ni de hombre, como ya sabemos no era de José, pero tampoco de María, porque tal pontífice nos convenía, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Señor Jesucristo, si hubiera traído las cromosomas del Eterno 23 y 23 de María, hubiera sido mitad divino y mitad pecador, y entonces no me podría salvar ni a mí ni a ti. Y no tendría caso la Navidad, y no tendría caso nada de lo que está en este libro, en las promesas de redención de Dios. Pero el Señor, su origen, sus 46 cromosomas, 23 y 23, dije que es el común del humano, vinieron del mismo trono, del principio, en donde estaba el origen del mismo humano. En el principio era el verbo era Dios. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso le dijo a aquellos religiosos, vosotros sois de abajo. Dijo, yo soy de arriba. Eso está tremendo. Vuelvo a decir, aún María fue usada como una incubadora, como un vaso nomás, para que se creara en su seno el cuerpo humano en el que el Dios del cielo fue manifestado en carne. Tremendo misterio. Pero estoy para servir y ayudarles a aquellos que quieran estar más conscientes de la verdad. La gracia de mi Señor sea, mis hermanos, con todos vosotros, es mi oración y mi deseo.